Se me escucha, se me escoita, ¿no? Son unas palabras en lingua galega para agradecer aos organizadores e as organizadoras deste congreso a súa enorme amabilidade ao considerar que a miña achega podería ser de interese. Espero non defraudar moito. Dicho esto, quería decir ante todos que estoy muy contento de estar aquí hoy en Santiago de nuevo. He venido últimamente mucho. Estos últimos años he venido siempre andando. Entonces vengo aquí hoy en función de lo que ha comentado tan amablemente Ana Boullón, en función de mis trabajos, pero también quisiera que fuera en función de mi condición de haber venido los 2 últimos años 2 veces de peregrino siguiendo este camino que hoy comentamos. Es decir, que se aunan, en mi caso hoy, 2 cosas que me gustan mucho, de las confesables, que son caminar en el Camino de Santiago y la toponimia. No es fácil, para mí, que no conozco mucho de toponimia gallega ni de esta zona, no es mi especialidad ni mucho menos, hacer una contribución interesante. Mi contribución va a ser más que nada del tipo de otras que han sido estos días, divulgativa. Y voy a retomar algunos temas sobre los cuales los compañeros y compañeras ya me han oído hablar y les pido disculpas por eso si oyen de nuevo cosas que ya he dicho. No es lo que voy a decir hoy muy original en mis estudios. He hecho una especie de recopilación de varias cosas. Y todas unidas con el tema este que es a partir de una frase del Codex Calistinus, ¿no? Agua sana y dulce para que beban los peregrinos. Evidentemente, ahí aparezco yo, bebiendo de una fuente, porque cuando uno anda 25, 30 o 40 kilómetros, se hace calor, necesita agua, y todavía en muchísimos sitios del camino, muchísima gente, muchas casas te ofrecen el agua, hay una fuente que dice al peregrino que beba, etc. Entonces pensé que podía ser interesante ver, como he trabajado también sobre el tema, ver las palabras que designan fuente a lo largo del camino, las palabras que designan fuente o manantial, gracias, y qué adjetivos son los más frecuentes. Esto en las lenguas posibles a lo largo del camino. Pero el problema es que, ¿qué es el Camino de Santiago? El camino, los caminos, hay un camino, cuando se habla del Camino de Santiago, por excelencia la gente entiende siempre que es el que ahora llamamos francés, pero evidentemente hay otros muchos caminos. Y en última instancia, el camino comienza, se dice entre los peregrinos, donde comienzas tú a andar. En mi caso yo comencé, uno de ellos, cerrando la puerta de mi casa en Madrid. Y por tanto, toda la toponimia que yo atravesé de Valladolid, del mismo Madrid, yo pasé por Madrid, luego Segovia, luego Valladolid, luego León, toda esa toponimia podía entrar. El que comienza en Cataluña, pues pasa evidentemente por Aragón, toda la toponimia de Aragón podía entrar. El que comienza en Sevilla, sigue la Vía de la Plata, etcétera, etcétera, también podría entrar. Es decir, en última instancia, si nos pusiéramos un poquito exagerados, sería toda la toponimia prácticamente de España, o de Portugal, si es el camino portugués. Pero bueno, siendo esto cierto, pondré ejemplos del conjunto de España, pero me centraré más, a propósito, en las zonas más frecuentadas por los peregrinos, es decir, por lo que ahora llamaríamos Galicia, Asturias, Cantabria, aparte de Aragón, etcétera. Dejando un poquito de segunda mano, digámoslo así, todo lo que está al sur de Madrid, por simplificar, y dejando también un poquito al margen todo lo que llamaríamos los países de lengua catalana, dejando el País Valenciano y Cataluña un poquito al margen, pero pondré ejemplos también de ello. Esta segunda foto es porque es un verso que yo empecé cuando estudiaba quinto de Filología Clásica, traducíamos a Píndaro, un poeta dificilísimo de traducir, nos lo daba la clase Manuel Fernández Galiano, un helenista maravilloso que tenía además una edición de Píndaro. Y yo recuerdo que tanto mi mujer como yo nos dedicamos solamente ese quinto curso a traducir a Píndaro. Las demás asignaturas nos daban igual. Estudiábamos lo mínimo para probar, pero Píndaro estábamos todo el día con él. Y el primer verso de Píndaro de la primera olímpica dice Ariston Menhuidor, lo mejor es el agua. Perdón, estoy viéndolo yo, lo mejor es el agua. Ahí está, Ariston Menhuidor. Y es verdad, sin duda ninguna, lo mejor es el agua. Esto aquí en Galicia quizás sea un poco excesivo decirlo, porque aquí usualmente
sobra el agua, pero en otras partes de España sabemos muy bien que el agua es absolutamente indispensable. Sebastián de Covarrubias nos dice una cosa interesante con su clarividencia de siempre. Hay muchos lugares que su nombre empieza por fuente y la razón es porque donde no hay agua no puede haber habitación, no puede haber habitación en el sentido de seres humanos viviendo. Y así las ciudades y lugares grandes, se edificaron cerca de ríos y los menores pueblos a donde hubiese fuentes. Es decir, que nos está diciendo que la toponimia que tenga fuente o agua va a ser abundantísima, por definición, evidentemente. Ayer se habló mucho aquí de la dispersión poblacional y de toponímica que hay en la zona norte de España. Sin duda ninguna se debe a esto precisamente. Acá hay agua un poco por todas partes. Pasa en el País Vasco, en Navarra, en Cantabria. En los sitios donde hay agua no pasa en Murcia o no pasa en Almería, donde los municipios suelen ser más grandes. Eso es absolutamente normal. También ayer se tocó este tema peligrosamente en ocasiones porque se habló de muchas raíces que significan agua, en muchas raíces, en muchos idiomas indoeuropeos, y al final tú dices, tantas palabras hay que significan agua. Pero bueno, este sería más o menos el esquema de lo que yo quisiera hoy contaros, intentando, ya digo, como he dicho al principio, y es una captatio benevolentia, intentando ser, por un lado, riguroso en lo que voy a decir, proponer alguna cosa original, aún entrando en peligro de no ser esto verdadero, pero quisiera hacer alguna contribución novedosa para, por lo menos, que se quede esto, y al mismo tiempo intentando hacer lo que me enseñaron a mí un antiguo profesor mío, que la primera gentileza del profesor es la claridad. Entonces, en aras de esta primera gentileza del profesor, simplificaré cosas conscientemente de que las estoy simplificando. Y luego, si queréis, o si sale el tema, las complicamos un poco más. Pero simplificaré para ser claro. La palabra fuente, la que está en los 3 idiomas romances españoles y en fuera de España, todo el mundo lo sabe, latín fons, fontis, que en latín es o fue masculino. Es una de las pocas palabras que yo enseño a los alumnos cuando me preguntan ¿qué género tiene esta palabra en latín? Quitando las neutras, evidentemente que no lo pueden saber. En general les digo siempre será los mismos géneros que tiene en castellano, en español, salvo algunas pocas excepciones. Esta es una de ellas, como sabéis, fons, fontis en latín es masculina y en cambio en las lenguas derivadas es femenina, aunque en la toponimia quedan bastantes vestigios de su antiguo género masculino. ¿Por qué ha cambiado de género? Bueno, pues quizás sea por influencia de aqua, etc. La propia palabra aqua, evidentemente, la latina, la que se conserva en todos los idiomas romances, aunque los franceses le digan o, que dice alguien, ¿no? Es también una palabra típicamente indoeuropea, no hay ningún problema de etimología, no está en griego, por supuesto, en griego hay otra, la hemos visto antes, que es hydor. En latín hydor está, lo que pasa es que está con otro significado, es la que está en latín unda, en la ola del mar, la n es infijo y la raíz ud de unda es la misma que la del griego hudor, ¿no? Aqua está en las lenguas occidentales indoeuropeas, si no me equivoco, en germánico, etc. La tercera de las que pongo ahí es menos conocida, es el latín limpa, menos conocida, en cuanto a palabra para designar agua, pero en cambio el adjetivo derivado, el que parece adjetivo derivado, limpidus, sí que han tenido mucho éxito. Cosas que están aguadas, que están limpias, que son lindas, limpidus, dando en castellano, por un lado limpio y por otro lado, seguramente, no es seguro con 100%, pero sí en buena medida, lindo, si es que lindo procede de limpidus y no de otra palabra. Los resultados de aqua y de fonte en español, en gallego, en catalán, todo el mundo los conoce, pues todos los presentes, evidentemente, pero al lado del usual agua, al lado del usual fuente, me refiero ahora solo en castellano, y al lado del usual agua y fuente, hay otros resultados. Hay otros resultados que no han pertenecido a la lengua estándar, pero sí que están presentes abundantemente en la toponimia. Es decir, que encontramos muchos resultados de fonte y muchos resultados de aqua distintos de agua y de fuente. En la toponimia nos los proporcionará abundantemente. Esto fue uno de los trabajos que yo tengo escritos, en el cual, por ejemplo, simplificando, he rastreado la presencia de Juan, exactamente igual que el antropónimo, en la toponimia de territorios de habla española actual, de habla castellana actual,
muy extensos de toda la península ibérica, desde Zaragoza o Huesca hasta Murcia, Almería, Sevilla, etcétera. Encontramos Juan como resultado usual de fonte. Veremos luego bastantes ejemplos. Junto a Fons Fontis, ayer hablé yo a propósito de unas comunicaciones de esto, no me acuerdo quién fue, de Paula Bouza, Fontana. Fontana ha sido una palabra derivada en latín tardío, de Fons Fontis, sin que se vea muy claro de dónde sale esto de Fontana en latín. Fons Fontis, un adjetivo Fontana, parece adjetivo en origen, y no sé muy bien a qué se refiere exactamente en origen. ¿Es el aqua fontana? Es decir, agua fontana, a partir de agua fontana se derivó fontana como sustantivo, o bien era platea fontana, la parte de delante de la fuente, la esplanadita que hay siempre al lado de la fuente, o a menudo, y a partir de ahí se derivó, no lo sé. Lo cierto es que Fontana, en gran parte del dominio de las lenguas romances, ha sustituido más o menos a Fons Fontis. En concreto, en francés es la única palabra que hay actualmente, creo, para designar a la fuente. En cambio, en la península ibérica, y ayer lo comenté por eso a propósito de la exposición de la profesora Bouza, en la península ibérica su vigencia o su vitalidad, a mi juicio, es mucho menor que en otras partes de España. Por ejemplo, a mi conocimiento, esto es algo que no se suele saber, a mi conocimiento, Fontana, como tal, no aparece nunca en la península ibérica con adjetivo. Nunca aparece as fontanas bellas, bueno, aquí no podría ser, las fontanas viejas o algo parecido. Cuando aparece es sin adjetivo, cosa que no sucede nunca con fuente, que casi siempre lleva un adjetivo. Es lo que señalo ahí, ¿verdad? Estoy resumiendo un poquito esto. En cuanto a, también veis ahí en el apartado último de mi diapositiva, veis que lumpa, el latín lumpa, limpa que he comentado, era en última instancia, en latín, un préstamo del griego ninfa, que significa ninfa, evidentemente, en cuanto a diosa de las aguas. El paso de ninfa a lumpa en latín es fonéticamente un poquitín complejo, pero no es ni mucho menos inverosímil. Solamente hay que hacer una disimilación de las nasales para que la N inicial de numpa, pronunciado numpa, pase a lumpa, y de lumpa a limpa, por supuesto, no hay mucho problema. En cuanto al significado, tampoco hay demasiada evolución semántica, aunque parezca extraordinariamente llamativo el hecho de que ninfa pasa a significar agua, teniendo en cuenta casos como los que pongo de estos shana, que es muy frecuente en toda la parte norte de España, ¿no? La diosa, estas creencias de una diosa del agua, vinculada a las aguas, a las que llaman en catalán Shana, en asturiano Anshana o Shana, etcétera, procedente de Diana, tal cual, es la evolución de latín Diana. Podéis ver aquí algunos derivados que he sacado, a partir de la toponimia siempre, de la rica serie de derivados de Fons Fontis en la península ibérica. Perdón. En la rica serie de derivados de latín Fons Fontis en la península ibérica. No voy a detenerme en cada uno, si acaso echamos un vistazo a algunos que me llaman a mí la atención, o más adelante, si tenemos tiempo, comentamos alguno. Veis, he puesto sufijos diminutivos, centrándome, ya digo, sobre todo en castellano, aunque sí que haga alguna referencia a Fontella, que ayer salió, ya que estoy en Galicia. Ayer comentó la profesora Bouillon lo de la N adventicia, voy a decirlo así, esa propagación de la nasal que se da en Fontella, que es tan frecuente aquí en Galicia, sorprendente, Fontella, y sobre todo más sorprendente aún, a mí me parece el masculino Fontella, porque ahí tenemos un masculino que no sé si remonta en última instancia a ese género masculino del que he hablado, que sería un vestigio poco sorprendente, o es una cosa secundaria del gallego, haber formado el fuente, digámoslo así. Pero también aparece en asturiano, en formas masculinas de fuente. Veis, no sé, veis que en algunos casos la evolución fonética empieza ya a ocultar el origen, casos como los sufijos, casos como la foncilla, aquí en León, ¿veis? La foncilla, ya cuesta un poco más ver la síncopa de la T de fuentecilla, ¿no? Un poquito más, si es que lo es, que yo creo que sí. Veis también algunos con sufijos menos frecuentes, como la fuente de la Ontarra, que pongo ahí, que es muy raro, yo no conozco más que ese, está en Cuenca, muy lejos, pero bueno. Veis también el mismo sufijo con aumentativo, fontarrón, siempre alternando F y H, por supuesto, mantenimiento de F y H en las zonas de habla castellana, por supuesto, etcétera.
Veis también algunos del tipo, este es unicum totalmente, Ontijarra, en Belmonte de Tajo, en el mismo Madrid, ¿veis? Ontijarra, este es un unicum. Perdón, es que estoy mirándolo yo y no me doy cuenta. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. El de arriba, el de que está en verde, Ontijarra. De fuente, fontija, ontija, de ontija, ontijarra. Veis que siempre intento poner al lado un paralelo para que no quede aislado. Ontijarra, al lado está collijarro, que es exactamente igual de cuello. Veis fontañón, al lado el campañón, y luego pongo otros sufijos diminutivos. Voy deprisa. La adjetivación. He recogido los principales adjetivos que aparecen para designar la fuente, dejando de lado otras consideraciones de que se llame la fuente de algo, sino solamente formaciones adjetivas directas. Vemos algunos casos que, como digo, he intentado centrarme en el territorio norte español, he incluido también el País Vasco, y aquí está Apache, por si en algunos casos me he equivocado con el vasco. Solamente comentaré casos aislados y, como digo, si queréis volvemos a algunos. Los tenéis aquí y por eso he sido un poco exhaustivo en el PowerPoint. Veis, por ejemplo, en el caso de Amarga, lo que os señalaba, veis el fuente de Juan Amarga como tautológico, como fuente. Juan Amarga ya es fuente amarga, porque Juan es el resultado de fonte. Pero como ya no se entiende, se repite y se pone fuente de Juan Amarga, y la propia tautología es la demostración de que el análisis es correcto. Aparte de que alguien que se llame de apellido Juan, alguien que se llame Amarga de apellido, es un poco frecuente. No es imposible, por supuesto, pero es poco frecuente. En general, los ejemplos que pongo de Juan con adjetivo son seguros, en un porcentaje alto. Porque si uno rastrea el corpus que tenemos, el nomenclátor geográfico básico de España, encontrará demasiadas fuentes que se llaman Juan. En algunos casos ese Juan es antropónimo, del poseedor o de un Juan, pero en muchísimos otros casos no lo son. Solamente pongo los que son, creo, evidentes que son Juan es resultado de fonte. No sé si me explico. Veis el caso de Juan Amarga, ¿no? Por ejemplo. Veis también en el caso de bella, bonita, hermosa, otros resultados distintos de fonte, como puede ser fuente umbella. En Torrecilla, en Cameros, La Rioja, veis cómo fonte termina dando Es una evolución bastante interesante, pero sencilla desde el punto de vista fonético. Siempre los ejemplos que pongo están basados en que hay muchos más, por supuesto. No es que esté solamente fuente umbella. Fonte dando a fin de cuentas es lo normal. Fonte, síncopa de la E, desaparición de la F, cierre de la O en U. Fuente umbella. Veis también que el método está basado en la comparación del adjetivo y su aparición en otros casos seguros. Creo que se ve bastante claro en el método. Lo que comentaba del vasco, evidentemente las imágenes están igual. Ederra y Turria. La fuente bonita, hermosa. Veis el caso de bendecida, y también se habló de esto de fuentes sagradas. Uno de los compañeros que habló antes habló de fuentes sagradas, ayer. Veis fuente vieita o fuente bendita, o en vasco Itur bende ikatua, ¿no? Eso es bien claro, es la fuente bendecida. En el caso de Blanco, Itur Surieta, en Lusaide, Navarra, también, bien claro, de Blanco. Y quisiera ahora hablar de un caso interesante en el que estuve hace 20 días andando. El caso de Obona, aquí en Asturias. Aquí está el sitio donde el camino se bifurca y puedes seguir el camino estrictamente hablando o bien desviarte un poquito, 1 kilómetro solo, desviarte un poquito al monasterio de Obona, en el municipio de Allande, el municipio de... No me acuerdo en qué municipio está, perdonadme. El municipio de Allande, sí, el municipio de Allande, en Asturias. Bien, este Obona es un monasterio que parece que remonta en última instancia, según un documento del siglo XIII, creo, remonta al siglo VIII o algo parecido, antiquísimo, aunque el documento del siglo XIII, algunos lo ponen en entredicho y no se conserva, no es seguro que no sea un falso. Obona, ¿qué es Obona? Pues a mi juicio, cabría, es lo que digo, una hipótesis que queda en el aire, no la mantengo en absoluto con total certeza, sería una evolución local de aqua bona, manantial bueno. Entendiendo bueno, agua buena, no en el sentido de que sea de calidad, creo, sino en el sentido que es un lugar bueno en el sentido religioso.
Es justamente la imagen que aparece en ben vivere. Ben vivere es bene vivere, evidentemente, vivir bien, pero no se refiere a que vivan bien cuando tengan muchas riquezas o muchas joyas o mucha comida, sino que viven de acuerdo con los principios de la religión. Esto siendo un monasterio, el agua que hay allí es una agua bendita, sagrada, buena. La evolución fonética es, por supuesto, extremada, para que aqua termine dando o, pero en el asturiano de la zona no se dice obona, sino se dice oubona, que está un poquitín más cerca. Es decir, cabría pensar augabona, a la manera gallega asturiana, aqua auga, auga, au, ou, o, en última instancia. Es una hipótesis, como digo, arriesgada, pero la documentación antigua, y ayer también hablamos de la documentación antigua, muestra aqua bona para este lugar. Lo que no quiere decir, a mi juicio, que demuestre que sea eso, porque también están ellos, a su vez, latinizando el topónimo. Porque en el momento en que escriben Aquabona, es evidente que no dicen Aquabona. Eso es evidente. Tiene el paralelo en la misma zona de otros topónimos, por supuesto, porque junto a Obona existe una comarca entera que se llama la O Maña, y Maña es fácil ver que si O puede ser aqua, Maña es el resultado normal del latín magnus, del latín grande. Y también existe en la misma zona de León O Blanca, que hemos visto antes en Fuente Blanca, Fuente Alba, blanca en sentido probablemente de pura, limpia, lo contrario de negra, oscura. O sea que, siendo una hipótesis un poquito arriesgada, ya he dicho que quería proponer algo arriesgado, pues quizá provisionalmente se podría trabajar con ello. Otros adjetivos los veis a continuación, ya digo, voy un poco deprisa porque quiero ceñirme bastante al tiempo. Pues veis caliente, veis el caso de Juan Caliente, en Segovia. Perdón, sí, otra vez lo mismo. ¿Veis Juan Caliente en Segovia? Es evidente que Juan Caliente no es que Juan haya un hombre que sea muy caliente allí, ¿no? Es fuente caliente sin ninguna duda. Aquí algún caso en Galicia, en Lugo, aquí, también el camino, auga quente, y luego, bueno, los tantísimos casos de aguas caldas, o en vasco aquí, ayer hablaba con Pachi, de Iturbero, en Álava. He puesto Álava con la abreviatura AR, o Urberoeta, que sí que está en Navarra. Veis también en el caso de Cerrada, Juan Cerrada. Este es un caso también indudable, que Juan allí es fuente, ¿no? Dulce puede ser interesante, ya que estamos ciñéndome más al Camino de Santiago. Veis Dulce, aparte de Auga 12, casos como Auga 12, Fuente Dulce, los casos que saltan a la vista. Algún caso dudoso, como puede ser este de Aguaduz, en Asturias, si es que Duz ahí es dulce, que creo que puede ser, pero es una playa. También uno en Cuenca, de Cerro Anduz. Ese Anduz podría entrar siempre que an fuera fuente. Perfectamente posible. Hay muchísimos casos de fuente dando an, por supuesto. Pero quisiera centrarme en Juan Mellida, en Soria. Juan Mellida. Juan Mellida. ¿Mellida qué es? Mellida es, a mi juicio, sí que estoy bien, ¿no? Sí, Juan Mellida es la evolución de mellitus, mellita, mellitum, en latín, es decir, de miel, dulce como la miel, con adjetivación femenina con Juan. El Fuenbellida es el hermanito, solamente que Mellida, en Fuenbellida, se ha asociado mellido a bellido, a bello, cosa normal. Y puede que es que también algunos casos de bellido tenga que ver con bello, puede ser. El nombre propio castellano en general, bellido, está uno en la duda de si es de bello o si es de miel. Y en el caso del importantísimo topónimo que todos los peregrinos pasamos a comer pulpo de Melide, pues evidentemente creo que es el genitivo del nombre propio del antropónimo. El genitivo. El hermano asturiano está mejor conservado porque tiene la elle todavía mantenida, está en Asturias. Mellide, y el Melide que tenemos aquí cerca es el hermano, ¿verdad? Veis también algunos casos de fuente fría, lo contrario del caliente de antes, algunos evolucionan como un frida, para que quede bien claro que un resultado normal de fonte, o fuan fría, etc. Aquí tenemos alguna foto de camino hecha por mí, de fuente caliente. Perdón, sí, otra vez estamos en lo mismo. Aquí tenemos una fuente caliente, no me acuerdo dónde está esta, pero bueno, está por aquí cerquita. Este es en el camino primitivo. Veamos ahora algún caso interesante del cual también he tratado en extenso, como este de Fuente Jordana.
Este lo he tratado en extenso porque he visto, creo que no se había señalado por nadie, salvo por mí, por lo menos con esta insistencia o con esta pesadez, no sé cómo decirlo, de que Jordana aparece en la toponimia española, pero no de Galicia, por cierto, y no de Asturias. Jordana aparece muchísimas veces con el significado que tiene que tener, de fuente sagrada, porque es el agua del Jordán, es un adjetivo sacado del agua del Jordán, es el agua donde se bautizó Cristo, y entonces qué mejor que designar como una fuente bendita, sagrada, de agua bendita, designarla como fuente jordana. Como se da luego la circunstancia de que también Jordán y Jordana es un nombre de persona derivado, por supuesto, de lo mismo, pues no siempre es fácil distinguir cuando una fuente se llama fuente Jordano, o fuente Jordán, o fuente Jordana, por una persona, o bien porque es sencillamente el adjetivo. Pero la abundantísima serie que hay de este antropónimo, Jordán o Jordana, en los nombres de la fuente, indica evidentemente que ha sido utilizado solo en la península ibérica para designar una fuente sagrada, bendita, o que tiene propiedades interesantes. ¿Veis algunos ejemplos? En general, en este caso, como digo, en la zona de España de habla catalana o de habla castellana. No está, a mi conocimiento, aquí en Galicia ni en Asturias. Habría que mirar por qué. ¿Veis algunos casos? Veis, no sé, algunos casos extremados en la evolución, como este fuente en Jordana de Teruel, donde fuente da en. Ese es un caso extremado. O más extremado aún, San Jordana, en Burgos, donde fuente da san, la evolución fonética. Es un caso extremado, sin duda. Aquí una foto de algún lugar de Cataluña, donde la font en Jordana han puesto en, entendiendo que es un señor, porque en es el artículo masculino personal en catalán del tratamiento de don. Es decir, aquí han dado por hecho de que es la font Jordana, es la font del señor o de un hombre, de un señor llamado Jordana. Cosa posible, pero puede ser que no. Dependerá. Y aquí tenéis otra foto cualquiera que además recoge un refrán que muestra la extensión, perdón, el anterior era el de la font de Jordana, y este muestra la extensión del adjetivo, puesto que existe un refrán en castellano, que es la fuente jordana, que solo cuando llueve mana, se dice. Esta es una fuente jordana que solo cuando llueve mana, y eso se ha hecho, evidentemente, por la abundancia de fuente jordana. Aquí lo ponen tal cual, fuente jordana cuando llueve mana. Esta es una imagen de una fuente que se llama la fuente errada, no porque tenga hierro, sino porque el agua es ferruginosa. Es otra imagen frecuente. Y esta es una fuente que está aquí mismo en el Camino de Santiago también, esta otra, es la fuente de Font Faraón o Fan Faraón. De las dos maneras sale documentada, Font Faraón o Fan Faraón. Está en la etapa del camino primitivo, que llaman de los hospitales, una etapa especialmente dura, son 28 kilómetros, sin nada, absolutamente sin nada de bares, de cafeterías, de pueblos, ni de manantiales, salvo esto, un poquito, ¿no? Y se pasa por 3 antiguos o 4 antiguos hospitales de peregrinos en ruinas. Tienen nombres muy transparentes, uno se llama Paradiella, que ya ayer se comentó, un sitio donde para descansar, una Paradiella, pero este no, este se llama Font Faraón, ahora veremos la foto, aquí está. Ruinas del hospital de Font Faraón. Aquí pone Font Faraón, pero en otros documentos actuales pone Fan Faraón. Muestra la doble evolución de fuente, dando Font o Fan. Fan a partir de Fuan, por supuesto. Este faraón es un poco incomprensible, un poquito incomprensible, a no ser que uno se atreva, como hago yo, y así me va, que me equivoco a menudo, a proponer alguna hipótesis. Evidentemente, Faraón se parece bastante a esto. A ver. Faraón se parece bastante. No, estoy yendo a mal. El faraón se parece bastante a esto, a Horada. Fonte cavada, surgencia de Horadón, fuente foradada, fan faraón. Ahí he puesto yo la forma fan, porque me parece mejor que fon. Fan Faraón, en Allán de Asturias, Font de la Foradada, Fuente Cavada, Fuente El Socavón, ese se parece aún más, y Fuente Odra, en Burgos. Odra está por Jodra, y Jodra está por Fodra, y Fodra está por Fodradada.
Es decir, la imagen de una fuente que ha sido horadada, acabada. Cabría que Faraón estuviese por Faradón y Faradón fuera una evolución de Foradón, de forado. Pero es, ya digo, a título solamente bueno, pues si queremos evitar lo que ayer comentábamos en una pequeña reunión que tuvimos del horror wakui, que digo yo de moda, sí, de broma. Si te da miedo dejar la cosa en blanco, pues propongo esto. Propongo esto. Voy deprisa. Ayer también salió el tema de auga pesada y estuvimos hablando bastante y eso es interesante. Yo creo que se llama esto coloquio precisamente por esto, ¿no? Para hablar y aunque a veces estemos en desacuerdo. Ayer salió fuente pesada, auga pesada, agua pesada. Pues veis aquí pesada o pensada en arroyo de fuente pesada. Es una pena que no esté Gonzalo, porque ayer estuvimos hablando de esto. Dijo que era la pasada del agua. ¿Y la pasada de la fuente también? Fuente pesada. ¿Veis también fuente de la pesadilla? Cabría pensar que pesadilla es la otra, por supuesto. Pero también podría pensar uno que fuente de la pesadilla es la fuentecita de la pesada. Y luego, muy importante, Jum pesada. Muy importante, Jum pesada. Veis que Jum es incomprensible en principio, pero es fonte, evidentemente, y también está otra vez con pesada. Y luego veis también os cebados, aquí en Pontevedra, y Foncebadón, que muestra la misma imagen, pero con otro adjetivo. Este es el método que yo utilizo. En vez de decir pesada, en el sentido de pensada, en el sentido de medir, el pienso es lo que se mide, la medida que se da de comida a los animales, ¿no? Aquí utiliza una fuente que está cebada, que está alimentada, que está medida. No sé lo que quiere decir, pero la imagen es la misma. Y si auga pesada, uno podía pensar, nunca mejor dicho, que puede ser el paso del río, en la fuente me parece bastante difícil que fuente pesada pueda ser eso, me parece. Aquí está el topónimo en cuestión, le hice la foto al pasar, evidentemente. ¿Veis también algún otro caso? Voy terminando, bueno, no extenderme demasiado. ¿Veis algún caso dificultoso como este de Zamora, que es fuentes preadas, que nuestro colega Riesco Chueca, que es una persona acertadísima y realmente es admirable en el aspecto de la toponimia, es un compañero que está integrado en nuestro proyecto para investigación de Zamora, pues entiende que es un leonés priado, el significado estropeado, procedente en última instancia del latín praedare, que es robar. No veo muy clara la evolución semántica de robar a estropear, pero es que aparte él mismo dice que quedaría absolutamente aislado, que sería un ejemplo único, ¿no? Sin ser imposible, yo propondría que fuentes preadas sea empedradas, que se haya perdido el preverbio, por supuesto, en empedrada y que sea sencillamente fuentes preadas, fuentes pedradas, fuentes preadas. Creo que es banal, trivial, porque las fuentes a menudo están empedradas, porque si no es que está todo hecho un barrizal, ¿no? Por experiencia, lo digo. No puedo detenerme en todos, me comentaré algún caso interesante como Mentirosa, fuente Mentirosa, lo veis aquí en Burgos, en Segovia, en Huesca, en Lérida otra vez, en Navarra, y al lado he puesto Fuente de la Lágrima y Fuente de la Poca Agua, en León y en Córdoba, precisamente porque creo que esa es la imagen. La imagen de Mentirosa es que te miente, te engaña, te equivoca. A veces sale y a veces no. Es una fuente que a menudo está seca, que tiene poca agua. Y la lágrima es porque cae una gotita, como si fuera una gota. Hay muchas fuentes así, ¿verdad? Lágrima. Esta es la fuente de la lágrima, una de ellas. Aquí en este caso, ni una lágrima siquiera, está absolutamente seca en este momento. Esta está aquí cerca y ayer también salió. Ayer salió alguien, uno de los... ¿Verdad que la pusiste, verdad? Fuente de la Plata. Esta es una imagen que sale también abundantemente. ¿Veis aquí, veis algunos ejemplos antes en mi lista de plata? Hay algunos ejemplos en todo el territorio hispánico de plata. Ahí tengo Fonte da Prata, a Fonte Prata, pero Fuente de la Plata, Fuente de Plata, Font Argentera, en este caso en Cataluña. ¿Qué designa esto? Pues debe ser la limpieza, la transparencia del agua, que es como plata, supongo, no lo sé. Esta es una imagen de aquí, de Galicia, el balneario de aguas santas. Estas es aguas santas, sí. Los restos del balneario de las Fuentes.
Bien, termino ya. Junto a estas palabras, evidentemente tenemos miles de topónimos más en que muestran la fuente de otra cosa, con otra que no sea un adjetivo. Aquí tenéis algunos ejemplos. Si queréis, luego podemos comentar algunos. Yo comentaré, yo qué sé, el Font de la Jana, este que he comentado antes, ¿veis? Font de la Jana, la fuente de la Diana, y Jana está cerca de significar fuente. O Font de les Ventosas, en Lleida, en este caso esas ventosas, me parece que son las sanguijuelas. Porque ventosas, ¿qué son? Las ventosas son las que se pegan a ti, las ventosas, una sanguijuela. Eso en Castilla, en muchos casos, de la Ventosilla, un paraje llamado la Ventosilla, y todo el mundo piensa que se refiere a que hace mucho viento, y no, se refiere a que allí hay una ventosa, una sanguijuela, que es la forma popular de llamar a las sanguijuelas, cosa que normal que estén donde hay agua o fuente, porque a menudo viven en el agua. Pongo algún ejemplo, Pachi, del País Vasco interesante, como Sagarmina y Turria, un tipo de manzana, si no me equivoco, ¿no? Y el de las brujas estaba por ahí. Sí que terminaré con algo que quizás os parezca un poco grosero, pero tengo que terminar con esto. Fuente de mal nombre. ¿Eso qué es? Fuente de mal nombre. Es una palabra que no se puede decir, porque es un mal nombre, ¿no? Claro, se ve que hay una palabrota que no se puede decir. Pero luego tenemos otros casos como surgencia de Yeguamea. Esta es la surgencia de Yeguamea. Es evidente lo que es, ¿no? Si habéis visto alguna yegua, pues es tal cual, ¿no? ¿No? Es decir, no es frecuente compuestos de este tipo, de sustantivo y verbo, y en el cual el primer elemento del compuesto es el sujeto. Es del tipo cagalobos, que también hay muchos tipos de este tipo. Estamos en una toponimia absolutamente popular. Y esto está cerca de mi pueblo, de Madrid, está en la Sierra de Madrid, es una fuente cuyo nombre no diré, pero está aquí puesto, lo he puesto. ¿Dónde está? ¿Perdón? ¿Dónde lo he puesto? Es que tengo un poco de desorden con el orden de... Está anterior. Aquí está. Así se llama. Está en Canencia, en un municipio de Madrid, y la imagen es bastante clara. Ese mal nombre que no se menciona en la otra debe de ser algo de este tipo. Debe ser algo de este tipo. Termino, y ya lo último que quería comentar es esto que también salió en los días precedentes, y es que hay otras palabras que también significan fuente de alguna manera menos... Voy bien de tiempo, ¿no? 5 minutos, ¿no, Ana? Que también significan fuente de una manera menos abundante. Comentaré solamente dos, que son la palabra voz, que también salió estos días, y la palabra ojo. La palabra voz en catalán es normal que signifique fuente. O sea, que está en el diccionario, no es palabra del catalán estándar, pero sí que existe una veu d'aigua, una voz de agua. ¿Eso por qué? La imagen es sencilla. El ruido que hace el agua es la voz del agua. Hay un dicho valenciano que es la veu de l'aigua, càntic de la alegría. Es la voz del agua, cántico de alegría. En los países donde llueve poco, eso es sinónimo de alegría. Entonces, creo que voz, fuera del catalán, veu, también puede aparecer en el resto del dominio con algunos casos de significar fuente. Con dudas lo digo, lo planteo porque esto es un coloquio. Veis que hay casos bastante dudosos como el vozmediano, que es un topónimo famoso de Soria, porque tiene el problema del cambio de género. ¿Por qué es vozmediano y no vozmediana, si es fuente mediana? Pero también he comentado antes que fons en latín era masculino y luego pasó a femenino. Es decir, que hay problemas de género. Vozmediano, masculino. Voz nuevo está aquí en León. Uno puede pensar que ese voz es una especie de síncopa de busto, que es una palabra bastante frecuente por aquí. Pero el problema está en que luego tenemos otros como la voz en Asturias, siero, que es la voz directamente. Ahí no puede ser busto. O voz de Llaviñeru en Amieva, Asturias. Voz de Parriellu en Amieva, Asturias. Y sobre todo, ¿veis este ejemplo de Huesca, Javier? Voz de las fandes. Esas fandes, por supuesto, es el resultado de fontes. Con lo cual, voz de las fandes es tautológico también. Te está diciendo claramente que voz significa fuente. En voz de las fandes, creo. O por lo menos está diciendo ruido de las fuentes. Veis algunos paralelos de lo que comento sin haberse lexicalizado tanto, por supuesto. Pero veis arroyo ruidoso, fuente de la ruidera, las clamorellas,
las clamorellas, Clamor Ancha, Clamor Baixa, en Lérida, o sobre todo casos como este de Segovia, fuente del clamor, ahí está, casi tautológico, otra vez, fuente del clamor, de ahí a decir el clamor hay un paso. O el río que cruza la capital segoviana, que se llama actualmente la capital de Segovia, el Clamores. Parece bastante evidente que esa imagen metafórica se ha utilizado. Junto a esa, también otra, de las muchas que hay, es Ojos, que también salió ayer en alguna comunicación. Ojo en el sentido de muy cercano a surgencia de agua y a fuente de la lágrima. Veis algunos ejemplos, en general bastante claros, de ojo significando agua, significando fuente, como los Ojillos en Valladolid, el Ojillo en Soria, fuente del Ojillo, más claro aún, porque ahí ya pone con fuente, además, también tautológico, fuente del Ojillo en Guadalajara y en Cuenca, repetido, y sobre todo también está en Cataluña, también tautológico, Font de l'Ujal, la fuente del Ojal. Barranco Ulldejobs, ¿qué es eso de ojo de lobos? Ulldejobs es la fuente de lobos, evidentemente, veis al lado Fuente Lobos. Y sobre todo este resultado asturiano, Toribio, fuente el Huellu, con el resultado fonético local de oculum dando huellu y tautológico con fuente. En fin, como podéis ver, ha sido un poco quizá caótico, quizá traía demasiado material, pero esta era lo que yo quería contaros más o menos, ¿no?, en torno a fuente. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda y quisiera terminar un poquito como he comenzado, diciendo que esta comunicación, la agradezco mucho la ocasión de haber estado en Santiago, de estar en Santiago, y la dedico también, sobre todo, a mis compañeros de peregrinación que no están aquí, que me gustaría muchísimo que estuvieran, pero no están. Y porque al lado de mi casa, en Madrid, está este cartel. Este cartel a 10 kilómetros de mi casa, en el pueblo de Navacerrada, antes de llegar al pueblo de Navacerrada, en el camino de Santiago de Madrid, está este cartel, es en mi bastón, y es que es así, para mí, siempre en mi corazón. Muchas gracias.